Hola, buenas noches a todos. Yo soy Dulce Díaz de la filial de Concordia de Educación Continua. Hoy nos toca la séptima charla de Control Integral de la Salud, que va a estar a cargo de la licenciada en Fonoaudiología, Magalí White, referente provincial del programa de hipoacusia. Así que no sé si, Maga, ¿querés ir compartiendo la pantalla? Hoy nos toca importancia de la audición en el desarrollo del lenguaje. A ver si todos... Ahí está. Activa el micrófono, Magalí. Sí, ahí está. Ahí está, genial. Ahora compartimos la pantalla. Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha perfecto. ¿No? Ya me han hecho la presentación, así que bueno, es un placer que me hayan invitado a compartir con ustedes un poco de lo que es mi labor profesional y en el campo en el que yo me suelo desempeñar. Bueno, como nos atañe hoy el tema, como saben ustedes, lo que nos diferencia a nosotros de los animales es esa capacidad que tenemos de poder comunicarnos a través del instrumento que utilizamos, que es el lenguaje. El lenguaje no lo adquirimos por motus propios, sino que lo adquirimos sea propia, dentro de un contexto eh, facilitador y motivador. Yo acá les traje a compartir unas definiciones de lo que consideramos que es el lenguaje, pero básicamente a mí me gusta, y por la formación de la que vengo, digamos, de la Universidad Nacional de Rosario, siempre tuvimos una tendencia a la corriente de Ascuaga. Ascuaga es neurofisiólogo y considera el lenguaje como una de las funciones cerebrales superiores. Así como lo son las noxias y las praxias. En su visión del lenguaje humano los utilizó como una expresión superior del desarrollo y estableció los nexos entre la condición biológica para el desarrollo del mismo, la incidencia educativa, cultural y funcional. Esto que les decía recién, de que el lenguaje no lo aprendemos solo, sino que está dentro de un contexto y con un otro que lo favorece. Tiene dos puntos importantes para poder desarrollar el lenguaje, como es dos analizadores, el analizador motor verbal y el analizador verbal. El analizador motor verbal tiene que ver con el aspecto expresivo del lenguaje. Y Perdón, Perdón que te corte, Maga. Sí. Por el audio, se escucha muy bajito. Ajá, y otra cosa, ¿estás compartiendo el Power o solo estás hablando recién? Porque no lo vemos. Estoy compartiendo. No, porque no lo vemos. A ver. Ajá, me mataron ahí, ¿eh? Hoy lo probamos y anduvo re bien, lo que hiciste estuvo muy bien. Sí. Ahora ahí está. Ahora sí. Yo me sentía sola, no veía a nadie. Dije, ¿qué pasó acá? Pero por las dudas no estaba tocando nada. Ahora sí se ve bien. Ahí está lo que les estaba contando recién. Disculpen. Me les estaba hablando recién de Ascuaga y les estaba contando un poco de la definición que él tenía, tomando el lenguaje como una de las funciones cerebrales superiores y tomando dos analizadores importantes para él, que son los que los aspectos más importantes del lenguaje, que es el expresivo y el comprensivo, dos aspectos que nosotros como fonoaudiólogas evaluamos mucho para saber, digamos, al momento de evaluar si existe algún tipo de dificultad o de retraso, qué aspecto es el que está comprometido mayormente. Generalmente está comprometido uno más que el otro o los dos en el mismo nivel. Pero el lenguaje no se desenvuelve solo, sino que tiene, además de estos dos aspectos, tiene algo importante que es la audición, que es el canal de entrada mayoritario para el desarrollo del mismo.
Por eso, más que nada, primero les voy a contar un poco a qué se refiere cuando hablamos del lenguaje comprensivo, que es esa capacidad que vamos a tener nosotros de poder entender lo que está pasando, poder decodificarlo, analizar y poder después establecer una idea acerca de lo que estamos viendo o nos están preguntando. El aspecto comprensivo no va solo, sino que va de la mano del aspecto expresivo, que es el lenguaje verbal que generalmente solemos escuchar y que se establece a través de palabras sueltas, de oraciones, de discursos armados, coherentes, expresivos. Pero bueno, la gran reina de todo esto, digamos, es la audición, que es la que va a permitir esta entrada de toda esta información. No quiere decir que los otros sentidos no tengan la importancia que tienen, pero en el caso del desarrollo del lenguaje, lo auditivo es lo más necesario. No nos olvidemos de que estamos dentro de la panza, digamos, la mamá suele hablarle y acariciar y tocar y hablarle a ese bebé que tiene dentro, digamos, y Magalí, perdón que te interrumpa. Capaz fíjate si tu micrófono está bajo. está como lo dejamos. ¿No me escuchan ahí? Porque hoy se escuchaba bien, pero ahora cuando empezaste a hablar baja. Puede ser que al compartir pantalla haya bajado. Puede ser que tenga ahí el inconveniente. No creo que sea ese el problema. Quizás póngase más cerca de la computadora y como que le agarre más el parlante. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan mejor? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Me quedo cerquita acá. Exacto. Y no te muevas tanto, entonces como que por ahí se puede escuchar mejor. Gracias. Dentro de lo que es el desarrollo del lenguaje, como yo les estaba comentando recién, desde que la mamá lo tiene, está el bebé dentro de la panza, pues le habla, le cuenta, y el niño es la primer voz a la que reconoce. Es más, quizás cuando se le está hablando haya hasta movimientos y todo, digamos, de la sensación que le está provocando, digamos, este estímulo. Por eso es muy importante la interacción con el otro, generalmente la persona y del ambiente que lo rodea. Para el desarrollo del lenguaje, los reflejos facilitadores de los mismos son el llanto, el grito, la succión, que es lo que le va a permitir la primera alimentación, la mordedura, la delusión, el balbuceo y la sonrisa. Sobre todo también la atención a los sonidos fuertes. Y aquí es donde entramos de lleno a lo que es la audición, que la consideramos como la capacidad de percibir un sonido a través del sentido del oído. Es importante que la capacidad auditiva sea adecuada para poder desarrollar el lenguaje. Ahí, como les estoy mostrando, si un niño tiene un problema auditivo, es lógico suponer que asimismo tendrá dificultades para desarrollar sus habilidades comprensivas y productivas del lenguaje. La memoria auditiva inmediata es la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los rasgos fonéticos y fonológicos. Esa capacidad que nosotros tenemos de poder determinar cuándo es una M, cuándo es una P, cuando me están diciendo papa y no me están diciendo pasa, a eso se refiere. Para refrescar un poquito, yo lo que traje acá es la imagen en realidad de toda la estructura del oído. Como saben, digamos, tenemos el oído externo formado por pabellón, conducto auditivo, membrana timpánica, cadena de huesecillos, oído interno. La platina del estribo es la que hace la conexión con el inicio de lo que es el oído interno a través de la ventana oval que pertenece a la cóclea. Desde que el sonido ingresa a través del pabellón auricular, esto es una energía acústica. A medida que se va trasladando por las diferentes estructuras, se transforma en energía mecánica, y el paso fundamental es cuando transita a través de la cóclea y se transforma en un impulso eléctrico para hacer su conexión a través del nervio auditivo a la corteza. Por eso es que nosotros decimos que la función auditiva es una habilidad que se logra a través de las diferentes entradas auditivas que tenemos y esta posibilidad de poder estar expuestos a lo mismo, a la audición, a los diferentes sonidos y ruidos que tenemos en el ambiente.
Esto es lo que permite el desarrollo del cerebral auditivo. Y es importante tener en cuenta que obviamente que además de tener las estructuras del oído en buenas condiciones, a nivel cortical debería ocurrir lo mismo, porque podemos llegar a tener el pasaje de toda la información auditiva a través del órgano del oído y de toda su estructura, pero el corte puede llegar a estar al nivel de la llegada de la información a la corteza cerebral. En el caso de que, por ejemplo, yo acá lo que quiero explicarles es que en los primeros años de vida, obviamente, son los periodos más importantes dentro del desarrollo, tanto auditivo como de cualquier motriz, el cognitivo, y consideramos que hay momentos que son como claves. Por eso yo le hablo acá en relación a lo que es un periodo sensible óptimo, que cuando se da hasta los 3, 5 años, donde supuestamente tenemos el cierre del proceso del desarrollo del aspecto fonológico del lenguaje, un periodo sensible, abierto, que es esta capacidad de poder equipararse, esto que no se logró en estos primeros años de vida, pero se puede lograr hasta los 7 años. Y ya es más arriesgado querer equiparar este desfasaje cuando tenemos una edad de 8 o 12, porque todo lo que no se adquirió previamente estaría como complicado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hablamos de una pérdida auditiva profunda, estamos hablando también de la posibilidad de los implantes cocleares. Y es un punto a tener muy en claro al momento de hacer el implante en el niño, en el desarrollo del niño, en qué momento está y qué posibilidades de éxito tendrá ese implante frente a la edad en la que se está realizando. Pero ahí me explayo un poquito más antes de lo que les quiero, en realidad estaríamos hablando más que nada de la normalidad. La audición desarrolla diferentes habilidades que se van dando a lo largo del proceso de desarrollo. Primero lo que hacemos es detectar, es sentir que hay un sonido, algo que lo diferenciamos de que puede llegar a ser fuerte o suave, lo pienso y digo, lo conozco, sí puede llegar a ser un ruido del tren, y ahí lo comprendo. Esas son las diferentes habilidades que nosotros logramos a lo largo del proceso de desarrollo para entender el ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Lo que les quiero mostrar acá es como un resumen de lo que serían las etapas de la comunicación con los diferentes niveles del lenguaje, pero básicamente a mí me interesaría más el desarrollo dentro de la etapa de la comunicación prelingüístico, que es de los 0 a los 16, a los 18 meses, o un poquito menos, 12 está puesto acá, hasta el pasaje al nivel lingüístico propiamente dicho. Cuando uno evalúa un niño en el momento del nacimiento, lo que espera encontrar es esto que yo les estoy mostrando acá, que tiene, por eso está comparado lo expresivo, comprensivo y el lenguaje y la audición, perdón. Cuando nosotros encontramos un niño de 1 mes, esperamos que primero la primera reacción del recién nacido es el sobresalto. Después esperamos que se detenga o se asuste a los diferentes ruidos que aparecen en el ambiente, que son señales que, por ejemplo, voy a comer, me van a bañar, me van a alimentar, o tengo sueño, esas cosas así son los indicadores que están dándole esta pauta de que algo está por ocurrir. Ya cuando avanza el desarrollo, que tenemos el sostén cefálico, tiene esta capacidad de poder, el niño, al aparecer un sonido, el poder girar la cabeza hacia donde estaría buscando, sería como una especie de localización de la fuente sonora. Ya a los 5 meses logra reconocer su nombre y responder a las voces, es lo que a veces le genera esta cierta angustia o llanto cuando no es una voz conocida. Y a los 6 meses es el momento clave en el desarrollo de la audición, porque se completa el proceso de mielinización de la vía. Consideramos que recién a los 6 meses el niño tiene una vía auditiva madura, porque no nos olvidemos que cuando nace tiene una hipoacusia fisiológica, le llamamos nosotros, que corresponde a una pérdida auditiva de unos 75. O sea que
es esperable que el niño se le esté hablando y esté durmiendo profundamente, porque muchos papás se asustan por eso, dicen que está durmiendo, es recién nacido, no se sobresalta, no esto, no lo otro, pero a los ruidos del ambiente común no reaccionan, pero es por esta situación que se está dando, de poca maduración de la vía, que hace que el niño no reaccione rápidamente como se espera. Cuando también hacemos el primer estudio, que les cuento cuál es, también pasa lo mismo, ellos esperan que el nene llore, que se sobresalte, que empiece a hacer algún tipo de reacción, entonces cuando no ocurre eso, piensan, ay, es sordo y no lo escucha, y vienen los sustos, digamos. Por eso es que, tomando lo que Ascuaga decía en su momento, la primera etapa de los 0 a los 3 meses, 6 a los 6, de los 0 a los 6, lo considera el periodo o el nivel propioceptivo, donde está todas estas sensaciones y preparación para lo que va a ocurrir después, y a los 6 meses, con la maduración de la vía auditiva, llama al periodo del lenguaje nivel propioceptivo auditivo, porque ya empieza a tener esta ida y vuelta de lo que está pasando a su alrededor. Puede entender que mamá mueve la cuchara, o empiezan los pasos y señal de que o me viene a buscar, o me van a alimentar, o algo va a ocurrir a esta sensación. No sé si vengo ahí, o vengo muy acelerada, o por dónde ando. No, re bien, re bien. Vamos bien, vamos bien. Después, bueno, acá también le hago un poquito de desarrollo en relación a lo que pasa después de esos 6 meses, donde empieza también el balbuceo. Ya empezó previamente, pero ahora antes era un balbuceo reflejo, y después de los 6 meses comienza a ser un balbuceo intencional, porque ya ahora sabe que con el va, puedo atraer la atención del adulto que tengo alrededor. 6, 9, digamos, va variando en los meses, pero ya comienzan a aparecer estos primeros vocablos que son indicadores de que tengo la intención de que ocurra algo. Esto tiene base en lo que son las funciones comunicativas. Las funciones comunicativas, como son el pedido, la demanda de atención, el agradecimiento sería más adelante, pero la demanda o la satisfacción de necesidades es otra de las opciones que también se desarrollan dentro de lo que son las funciones del lenguaje. Acá avanzamos en lo que es el lenguaje en sí, y como yo les expliqué en el inicio, que a los 5 años se espera que el niño tenga esa capacidad de tener todo un sistema de lenguaje tanto expresivo y comprensivo, medianamente armado, es un niño con el que se pueda tener una conversación, que pueda contar, que tenga todo el proceso de lo que es el aspecto fonológico del lenguaje, que me refiero a lo fonológico con los sonidos adquiridos, digamos, que el último sonido que se sabe que se adquiere es la R, la vibrante múltiple, y tiene esa capacidad de producción de múltiples palabras. Entonces lo que quiero que ustedes vean es de cómo va en aumento este vocabulario desde un inicio, desde que se empieza a tener esta retroalimentación de ida y vuelta después de los 6 meses, hasta los 7 u 8 años, donde tiene una producción importante y un vocabulario que diariamente va en aumento. Dentro de los que esperamos sean patologías o problemas dentro del desarrollo del lenguaje, hay múltiples opciones que pueden llegar a producir que el lenguaje esté alterado o la comunicación esté alterada, y se puede llegar a deber a una cuestión del desarrollo misma, a una alteración dentro del aspecto receptivo, del aspecto expresivo, un trastorno de espectro autista, parálisis cerebral, la apraxia infantil del habla, la disartria, la hipoacusia, la discapacidad intelectual y el mutismo selectivo. O sea, al momento de encontrarnos con un niño que tenga un retraso en el lenguaje, no podemos apuntar primero a que lo auditivo sea la causa. Puede haber muchísimas causas, y por eso es importante una buena anamnesis y un diagnóstico diferencial. Pero obviamente que lo que primero se descarta es, y más fácil de realizar, es el examen auditivo, digamos, comprobar cuánto de integral o de buena calidad está ese sistema, y así obtener un diagnóstico diferencial de lo que le causó ese trastorno del lingüístico o de la comunicación.
Generalmente se diferencia que cuando, por ejemplo, en la edad de 3 años el niño no mira o no reacciona a los sonidos, o se altera cuando los sonidos son fuertes, esas cosas es el indicador más importante de que estamos frente a un trastorno de espectro autista y no específico del lenguaje, lo que diferencia de que una cuestión de la otra, digamos, limpiar un poquito el terreno para saber frente a qué estamos. Dentro de los factores que se consideran que producen o determinan la hipoacusia, generalmente son los factores de riesgo, generalmente es el paciente que ha estado en la NEO, o que haya tenido antecedentes de hipoacusia en la familia, que haya sido su papá, su mamá, su abuelo, alguna transmisión que se esté dando, porque la hipoacusia se esté dando, por ejemplo, a la mamá y después se transmita solamente a los varones. Son cosas que uno tiene que empezar, sobre todo cuando el bebé viene derivado o viene con algún factor de riesgo, es indagar acerca de su historia, digamos, para saber de dónde viene quizás ese factor que está teniendo ahora. Las infecciones intrauterinas por citomegalovirus, rubiola, sífilis, toxoplasmosis, son todas conocidas por todos ustedes. Las anomalías craneofaciales, hay muchas alteraciones de fisura que vienen acompañadas de hipoacusia o de digenesia de pabellón auricular también. Un peso al nacer que sea de inferior a los 1500 gramos, hiperbilirubinemia, las medicaciones de ototóxico, para nosotros le damos mucha importancia a cuánto tiempo estuvo en la NEO, por ejemplo, y con algún antibiótico que quizás haya sido para sacar alguna situación, pero que a la larga traiga algún efecto nocivo sobre la audición, como pueden llegar la gentamicina, la ampicilina, la combinación a largo tiempo, digamos, de este tipo de... La meningitis bacteriana, el Apgar o el estrés respiratorio, la necesidad de haber tenido ventilación mecánica, y bueno, hay síndromes genéticos asociados, como pueden llegar a ser Waardenburg, Collins, son todos síndromes que se esperan que haya una pérdida auditiva. Ahora me voy a referir básicamente a todo lo que son las pruebas auditivas para niños, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a realizar para poder evaluar esta función auditiva y determinar si existe algún tipo de pérdida que esté dando esta dificultad en el desarrollo del lenguaje. Como les conté, la base, les voy a mostrar después para que ustedes después entiendan, digamos, a qué es lo que estamos evaluando en cada una de las pruebas. Pero la básica, la prueba inicial, digamos, la que tenemos que hacer recién nacido, está establecida por la ley 24.415, que es obligatoria de realizar en todas las maternidades prealta, que se debe realizar a las 36 horas o a las 48 horas de nacido, y antes del mes de vida, son las autoemisiones acústicas. Las autoemisiones acústicas nos da como una idea general de cómo está funcionando y cómo está respondiendo la cóclea a los diferentes sonidos. Generalmente dentro de las autoemisiones acústicas abarca una franja de frecuencias, no abarca el nivel de frecuencias de la totalidad, digamos, de las graves a las agudas totales. Está entre la franja de las 2000 y las 5000 Hz de frecuencia. O sea, es la banda que se está estableciendo para el desarrollo o el entendimiento del lenguaje. Por eso es una de las pruebas cabeceras, digamos, y obligatorias de realizar, que todo recién nacido debe tener, y si no debe ser indicado. El resultado de las autoemisiones es sencillo, digamos, está solamente informado si la prueba pasa o no pasa. Cuando la prueba no pasa, debe volver a realizarse al mes de nacido, y si en la segunda repetición que se realiza vuelve a no pasar, nosotros tenemos digamos, la indicación, o está determinado por protocolo, que debe ser revisado ese oído por un otorrino o por el pediatra, porque generalmente todavía tenemos un poco de untus conducto, producto del mismo nacimiento, hay niños que generan mucho cerumen, también es necesario. Cualquier
situación que se esté dando en el conducto auditivo externo hace que las autoemisiones muchas veces no pasen. No quiere decir que sea que la cóclea no esté dando resultados. Muchas veces también pasa que se realizan las autoemisiones y la prueba no pasa, pero tiene que ver también con cómo se coloca la sonda dentro del conducto auditivo. Tiene una determinada forma de colocación que permite que la prueba dé los resultados esperados o no. Cuando las autoemisiones son repetidas y no llegamos a poder determinar o no da como tiene que ser el resultado, que es el PASA, la opción que nos queda es realizar los potenciales evocados auditivos, que es la prueba objetiva de mayor precisión, que determina el umbral auditivo que se está dando por estímulo eléctrico. Nosotros ahí conocemos con precisión, además de ver cómo responde esa cóclea, porque el estímulo auditivo entra por pabellón y se recoge por electrodos, la información llega o no a corteza a través de lo que es el impulso eléctrico, como se decía al inicio. El potencial evocado auditivo, lo que nosotros generalmente buscamos, es la aparición de la onda 5. La onda 5 es la que nos determina un buen funcionamiento de la cóclea y de llegada de información hacia el nervio. Se tiene que dar a una determinada latencia para que sea dentro de la normalidad. A ustedes les puede llegar a aparecer un gráfico de estos, como para que ustedes lo puedan llegar a comprender, es el seguimiento de esta onda que ustedes están viendo acá, la onda 5, en diferentes intensidades, 90 decibeles, y donde aparece hasta 10 decibeles. Dentro de esto estaríamos hablando de un potencial evocado dentro de la normalidad. 10 decibeles es una intensidad óptima para el desarrollo del lenguaje normal. Muchas veces aparece que al realizar el potencial, aparece un potencial plano en 90 decibeles, o sea, cero aparición de ondas, y ahí nos está dando indicios de que tenemos una hipoacusia profunda. Las autoemisiones, más el estudio de potenciales evocados, más otro estudio que es la timpanometría o impedenciometría, son 3 estudios diagnósticos para poder llegar a este diagnóstico de hipoacusia que es necesario determinar para lo antes posible para evitar consecuencias a largo plazo y determinar también qué tipo de equipamiento auditivo es necesario para poder ayudar a estos niños. Dentro de las pruebas subjetivas que nosotros utilizamos también, son los juguetes sonoros, que son los estímulos que se le establecen en las diferentes edades, por eso es ideal para chicos, para niños pequeños, porque es la observación de la conducta frente a estos sonidos. Está la mamá con el niño, una terapeuta adelante, una terapeuta por detrás, observando. Una es la que hace la aparición del estímulo, puede ser la maraca, el triángulo, la pandereta, y otra es la que observa la conducta. También se puede hacer a través de lo que es los parlantes del audiómetro a campo libre, que observamos también de acuerdo a la edad que tiene el niño, qué reacción es la esperable o qué reacción nos está dando para la edad que está teniendo. Otra de las pruebas... Maga, perdón. Sí. Te interrumpo, que hay 2 preguntas, hay una que me parece que por ahí podrías responderla ahora, que dice, ¿qué prevalencia de hipoacusia asociada a antibióticos han encontrado? Sobre todo en pacientes que estuvieron previamente en neonatología, ¿se justifican en casos de que las autoemisiones sean normales, además a ser potenciales? Sí, frente a esos casos sí. Sí, porque tenemos un factor de riesgo y generalmente a los niños, digamos, sea el factor de riesgo que sea, a los 3 y a los 6 meses se hace los seguimientos hasta el año, salvo en el caso del citomegalovirus, que hacemos el seguimiento hasta los 4 años de edad porque puede aparecer, o han aparecido, y eso sí está constatado, hipoacusias súbitas en esa edad y tiene consecuencias por el citomegalovirus. Pero sí, por la estadística y prevalencia por antibióticos, no la estoy teniendo. Bien. Hay otra pregunta, no sé si capaz te parece contestarla más adelante o ahora, dice, ¿cómo diferenciamos el retraso del lenguaje de un paciente de espectro autista?
En realidad el autista lo que tiene es un trastorno en la comunicación, no es solamente del lenguaje. En realidad, porque el lenguaje puede llegar a tener esta intención de comunicarse con el otro, y es lo que, o atención conjunta que le llamamos nosotros las fonoaudiólogas, y el autista no lo tiene. El autista por lo general no sostiene la mirada o su atención está centrada en el objeto y no en la persona. Entonces Bien. ahí es donde estaría la diferencia entre lo que sería por eso es que era importante diferenciar de lo que era un trastorno de la comunicación que afecta al lenguaje, o una alteración del lenguaje que afecta a la comunicación. Bien. No sé si les quedó a la que preguntó, digamos, pero, o si tiene alguna otra duda, no tengo ningún inconveniente en aclararla. Aclara, o sea que todos los que recibieron antibióticos en neo hay que hacer potenciales evocados. Se sugiere que sí, se sugiere Perfecto. que sí. De acuerdo también a la demanda, bueno, a ver si hay una cuestión también a tener en cuenta. Una cosa es el caudal de pacientes que se puede llegar a tener en hospitales como por ejemplo Paraná, Concordia, donde los nacimientos son importantes, hay una cantidad enorme. Entonces ahí directamente lo que haces es, aparte de los seguimientos, los seguís con autoemisiones, y si vos tenés una autoemisión que a los 3 meses vos la hacés y ya no pasa, ya la intención es hacer potenciales evocados. No se Perfecto. sigue perdiendo más tiempo, más sabiendo que tenemos un factor de riesgo, digamos. Puede ser que hagamos el potencial y el potencial de bien, pero si está hecho a los 3 meses, hay que volver a repetirlo por esta situación que se da de maduración de la vía auditiva. Entonces es necesario hacérselo, quizás hacemos las autoemisiones a los 3 meses, nos dan bien, esperamos hasta los 6, volvemos a repetir autoemisiones, no nos dan como corresponde, hacemos potenciales evocados, pero muchas veces también lo hacemos por más que las autoemisiones nos hayan dado bien, para quedarnos tranquilos de que en esa instancia está acorde a lo que se está esperando. Y Bien. ese factor de riesgo no está alterando el desarrollo de la audición. Por ahora eso, si te parece Bueno, seguir. vale. Bueno, había quedado en la audiometría tonal, que generalmente es el estudio que se pide para el ingreso escolar, el ingreso a lista de 4, generalmente lo están pidiendo mucho, pero que también se puede hacer en cualquier momento, digamos, desde que el niño puede llegar a sentarse y estar delante de un juego, se puede hacer lo que se llama audiometría a campo libre por condicionamiento, o por cambio de conducta, digamos, donde a través de que el niño está entretenido con la actividad que está haciendo, se empiezan como a aparecer estímulos sonoros a través del parlante con una luz o un juguetito que se ilumina, entonces buscamos la atención de la mirada hacia el juguete y al sonido, y después ese luz desaparece, pero el sonido aparece. Si el niño puede lograr hacer igualmente la búsqueda del sonido, es buen indicador. Ahora, si le pasa desapercibido y sin aparecer la luz, ya es un indicador de que a esa intensidad no estaría respondiendo. Pero bueno, siempre también es una de las pruebas que también realizamos al momento de hacer la evaluación diagnóstica, digamos. Hemos tenido muchos casos también en que le han pedido para el ingreso escolar a Guasalita de 4 y han aparecido muchas hipoacusias moderadas que no habían aparecido en el momento del nacimiento. Es un punto a tener en cuenta porque muchas veces las autoemisiones acústicas dan positivas o pasan al nacimiento y después terminan desarrollando una hipoacusia moderada. Es un punto a tener en cuenta, niños que también o han tenido un retraso en el lenguaje expresivo y comprenden, pero comprenden medianamente poco, y por eso también se está dando que estén hablando tardíamente. Ahí es donde hay que tener como mayor atención en la cuestión auditiva. No quiere decir que sea solamente esa causa, digamos. Esta es una ¿Hay alguna, gráfica sí. perdón, ¿hay alguna edad máxima para las autoemisiones? Las autoemisiones se pueden realizar en cualquier momento, al adulto también, digamos, porque incluso la estuvieron utilizando para investigaciones a través de las hipoacusias que se producen por el ruido, por la exposición al ruido. Entonces, como suele afectar la frecuencia 4000 en un inicio, un trauma acústico,
hace que las autoemisiones muchas veces no pasen porque justo está dentro de ese rango de frecuencias que está estudiando. Entonces en el adulto es muchísimo más fácil saber, digamos, si la cóclea es la que está afectada o no. Se le puede hacer en cualquier momento, digamos, es una prueba que se utiliza de manera objetiva, pero no tiene que ser única al momento de establecer el diagnóstico. Lo que ven acá es un gráfico, un audiograma, una audiometría normal, súper normal. Esto es lo que se espera dentro del rango de normalidad, donde lo rojo es el oído derecho, lo azul es el oído izquierdo. Rojo derecho, azul izquierdo. Pueden aparecerles en consultorio esto, como les puede aparecer también que no sea expresado por círculos y cruces, sino que sean por cuadraditos, que eso es la gráfica o la representación de lo que se llama el campo libre, que es cuando no utilizas auriculares y lo haces, digamos, de discriminación de cualquiera de los dos oídos, o sea que vos sabes que está respondiendo al sonido, pero no sabes a cuál. Eso generalmente se dan en los niños más pequeños. La prueba de impedanciometría, que es la específica para oído medio, es la que generalmente los otorrinos mandan cuando tienen sospechas de adenoides, de amígdalas, de mucho líquido dentro del oído medio. La impedanciometría consta de dos pruebas, que es la timpanometría, que es coloca una sonda donde transmite aire que hace la movilización de la membrana del tímpano y provoca el movimiento de la cadena osicular. Si esa cadena osicular está normal, nos da un determinado gráfico, la curva tipo A, que le llamamos, o si ese oído medio está ocupado tanto por líquido o por rigidez de la cadena, hace que tengamos dos tipos de curvas diferentes. O complementario a este estudio está la prueba de reflejos acústicos, que con los mismos auriculares y sonda que se coloca, se estimula con sonido, con una membrana que esté dentro de los rangos de complacencia que se dice, porque estaría como equilibrada entre el medio de lo que es el exterior y el interior, y hace que este reflejo aparezca. Generalmente en una audición normal el reflejo aparece a los 75 decibeles de intensidad. Si tenemos una pérdida auditiva, también es una de las pruebas que se utilizan, porque cuando la pérdida es mayor o es moderada, los reflejos acústicos no están ausentes porque no da la cantidad de intensidad necesaria para producirlo, no da la capacidad del equipo, del impedanciómetro para poder estimular, para poder producir. Entonces los reflejos están ausentes. Es indicador de que algo está ocurriendo, digamos, la audición no está siendo normal. Estamos conociendo todavía en ese momento si es porque tenemos un oído medio que está ocupado por líquido, o una cuestión de masa, como puede llegar a ser las adenoides, las amígdalas, o qué es lo que está pasando que las reflejos no estarían presentes. La gráfica de la timpanometría es esta, curva tipo A es la normal, curva tipo B es la plana, cuando hay mucho líquido dentro del oído medio, o desplazada hacia las presiones negativas. También es por la misma causa. Y los reflejos, estos serían los niveles que deberían estar dentro de lo que es la normalidad. Esto sería el algoritmo que tenemos presente dentro de lo que es el programa de detección de hipoacusia, donde expliqué recién que, bueno, la importancia de que las autoemisiones dentro de niños sin factores de riesgo. Que las autoemisiones se realicen obligatoriamente entre los 36 y las 48 horas, con los dos resultados que pueden llegar a ser de pasa o no pasa. Pasa es alta, digamos, a nivel de screening, es lo que a nivel de población en masa, que le decimos, se realiza diariamente, y a los que estamos también mayor atención, a los que no pasan porque son los niños que van a ir en seguimiento. Puede haber sido por las causas que le nombré que la autoemisión no pasa, o porque hay algo que después empieza a hacer síntoma y nos provoca una hipoacusia. Este es el algoritmo que se tiene en cuenta para los factores de riesgo, como estuve comentando recién,
pero con la diferencia que nosotros acá tenemos esta cuestión que es obligatoria, de la ABR, que es un estudio de potenciales abreviados, sería que se puede hacer en el mismo momento que se está haciendo las otras misiones, se hace como una especie de potencial evocado, buscando solamente la aparición o no de la onda 5. Lo que pasa es que no hay equipos que lo puedan tener, digamos. Generalmente los hospitales están teniendo solamente el transmisor o el equipo de potenciales aparte. Lo ideal sería poder sacarse la duda en el momento y ya determinar si la onda aparece o no, o va a estar en seguimiento permanentemente o no. La definición de hipoacusia es la imposibilidad que tiene el oído o la dificultad debido a una pérdida de la capacidad, que puede ser parcial o total, uni o bilateral. Por eso es importante, dentro de los estudios que nosotros estuvimos recién, que nos van a determinar dentro del diagnóstico a nivel lo que es topográfico, o topográfico se refiere a dónde está la pérdida, o al grado. El grado está entre leve, moderado, severo, y lo topográfico es si se está refiriendo a si la alteración está en el oído medio, si está en el oído interno, si es una cuestión de oído externo, como puede llegar a ser una digenesia que está ocurriendo, y que provoca hipoacusia, porque el conducto auditivo está sellado, no hay pasaje del sonido como se quiere, porque hay algo que está bloqueando, digamos, siente más que nada vibración. Ahí está determinado, en cuanto a los que sean en decibeles, a cuándo se considera una hipoacusia leve, cuándo una moderada severa, las severas y las profundas. Las profundas son las que, la profunda, entre una moderada, severa y profunda, son las causas de mayor importancia de no desarrollo, donde empezamos a tener un niño que comienza a estar como mucho más alerta a lo que está pasando a su alrededor, porque ese input que está necesitando no le permite retroalimentarse de saber y anticipar qué es lo que está pasando a su alrededor. Eso también es otro de los indicadores que lo diferencian de un autista. Esto de estar con mayor alerta al entorno, a diferencia del autismo, que el mundo lo está pasando como un desapercibido. Ahí está la clasificación topográfica, que tiene que ver con lo que yo les expliqué recién. Hablamos de hipoacusias cognitivas, cuando se refiere al oído externo y al oído medio. Hay hipoacusias neurosensoriales, cuando la alteración está en la cóclea, o está a nivel del nervio o a nivel central, y la mixta cuando se está dando en oído medio o en oído interno, o se está dando en cóclea y se está dando en oído externo. Hay múltiples combinaciones. El diagnosticar a tiempo es necesario. La pérdida de la audición es la causa más frecuente de la falta de desarrollo del lenguaje. Y como yo les conté, nosotros en la provincia contamos con un programa de detección e identificación y prevención de la hipoacusia, que está a cargo de la Dirección de la provincia, que garantiza la pesquisa auditiva en la mayor cantidad de maternidades de la provincia, con la idea de que todo niño recién nacido tenga este derecho de acceso a realizársela sin necesidad de tener que buscarla si no se realiza en la maternidad, se realiza a nivel de consultorios externos, de manera voz alta, digamos, a través de turnos repetitivos, o bien en las neonatologías, sobre todo bueno, acá en el Hospital Más Bernat, se realiza un día a la semana, antes del alta a los bebés se les realiza la transmisión, y se vuelve ya a citar para un control de los 3 meses de acuerdo a la edad corregida o al factor de riesgo. Aquí he llegado y bueno, espero que no haber ido tan acelerado y que les haya resultado productivo, y bueno, si hay alguien que necesite de algún tipo de consulta. Súper clara, Maga. ¿Alguna pregunta? A ver.
Creo que fuimos contestando las que están. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ponen muy claro todo. Acá hay una pregunta. ¿Cuáles serían los controles de rutina? Las autoemisiones es de rutina, es obligatoria. Al ingreso a salita de 4 también está siendo necesaria la audiometría, o a la salita de 3 también se pueden realizar autoemisiones. Y después se están pidiendo también al ingreso escolar, a nivel de paso a secundaria, también. Es otra de las instancias donde están pidiendo el control auditivo obligatorio. Bien. La evaluación del lenguaje también la suelen pedir alrededor de los 3 años, también muchos pediatras lo suelen solicitar. Previo al ingreso escolar también. No sé. Muy buena la presentación, gracias, ponen. Muy buena exposición. ¿Hasta qué tenemos como límite para pensar en un retraso en la adquisición del lenguaje? ¿Hasta qué edad? Lo ideal sería hacia el año, cuando cumplen el año, no hay primeras palabras, no hay una búsqueda rápida o de respuesta a demanda o cumplir órdenes simples, este, puntapié inicial, digamos, al año de vida, la primera evaluación o control del lenguaje sería lo ideal. Lo que sucede es que muchas veces nos llegan recién cuando han pasado los 2, los 3 años, porque dicen muchas veces las mamás, el pediatra me dijo que espere, que ya va a hablar, que acordate cuando pasó el hermanito, que como que hay muchas de esas comparaciones así, y después termina siendo un retraso del lenguaje, sobre todo del área expresiva, que suele estar afectada, digamos. No Bien. tiene que ver con la audición muchas veces. Ahora últimamente el uso de las pantallas también ha sido una de las cuestiones de retraso del lenguaje, digamos, y de la imposibilidad de tener este discurso propio. Tienen mucho discurso adquirido, prestado de televisión, y lo ponen en uso, y después termina siendo un lenguaje vacío porque no lo pueden utilizar en otro momento, digamos. Tiene que ver mucho con la pragmática. Otra de las preguntas es, ¿en adolescencia sería autoemisiones se pediría? Se pide audiometría. Bien. En adolescencia se pide audiometría. Otra de las preguntas es, en los pacientes con fisura palatina, ¿el algoritmo es el mismo? Con fisura palatina el algoritmo es el mismo, y potencial evocado sí o sí a los 6 meses, porque muchas veces hay también alteración del oído interno, no solamente ocupación del líquido por el pasaje que hay por la fisura, sino también porque hay afección. Generalmente viene asociado a algún síndrome genético. Si querés comentar algo de los protocolos actuales de la evaluación de la audición y COVID, preguntan. Sí. La referente del programa nacional, digamos, como es un virus que no estamos conociendo, digamos, qué es lo que está realmente afectando, estarían dentro de los factores de riesgo. Se incorpora todo bebé recién nacido que haya sido hijo o de mamá con COVID en el momento del parto. No está siendo necesario en las que están embarazadas, porque según estudios, digamos, la placenta actúa como barrera y no ha habido casos en los que haya habido transmisión del virus. Digamos,
pero eso todo está en estudio, digamos. Por eso sí o sí, los recién nacidos de mamá de COVID positivo, en el momento de nacimiento, entran dentro de los factores de riesgo y en seguimiento hasta el año de edad. Hasta Perfecto. que corroboremos de que realmente no ha habido nada que afecte, digamos. Otra de las preguntas sería, ¿cuándo nos preocupa el tartamudeo? El tartamudeo hasta los 3 años, o entre los 3 y los 4 años, como la comprensión de lo que está pasando a su alrededor, o el nivel comprensivo como más elevado, no se acompaña en esa etapa con lo expresivo. Entonces muchas veces están pensando más rápido de lo que están pudiendo producir, y entre los 3 y los 4 años se da lo que se llama el tartamudeo, la disfluencia fisiológica, que después de los 4 años se logra resolver, pero tiene que ver con esto, con el apuro en querer contar, o empieza con y no sé qué, y no se frenan, digamos, si no tiene el freno desde el exterior, pero no estaríamos hablando de tartamudeo en esa etapa. Si esto persiste en el tiempo posterior a los 4 años de edad, sí, sobre todo si ese bloqueo se está dando acompañado de movimientos asociados en el cuerpo, o de bloqueos iniciales, digamos, que lleguen hasta terminar de cortar la respiración y producen taquicardia y un montón de síntomas más, entonces sí estaríamos hablando de una tartamudez instalada. Pero generalmente las consultas vienen cuando estén entre 3 y 4 años, que creen que ya tienen un tartamudeo instalado, y no. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, súper claro todo. Eso es bueno. Eso es Sí, bueno, no pasa buenísimo. el audio. No. Pues sí, porque la idea es que acá. Entonces, en los preescolares, ¿se le debe hacer una evaluación del lenguaje? Entre los 3 y los 4 años sería lo ideal. Sería lo ideal, no tiene que ser obligatorio, pero digamos, a ver, si tenemos el niño enfrente y uno se da cuenta que además de lo que puede llegar a ser que tengan por timidez, que no hay producción, no hay señalamiento cuando se le está pidiendo algo, o le está costando el querer decirlo, entonces sí es necesaria la evaluación. Igualmente, al tener la evaluación del pedido de lo auditivo, de cabeza nosotros, cuando tenemos el niño adelante, se le suele preguntar, además como una situación de juego, entonces además de lo auditivo ya logras evaluar algún otro aspecto del lenguaje que te da el indicio de que si está todo más o menos en orden o no, y de poder tener esta mamá y si le es necesario que quizás haga una consulta un poco más a tiempo en relación a lo que es el desarrollo del lenguaje, porque no está pudiendo dar cuenta de lo que está pasando, o debería estar haciendo tal cosa y no lo está haciendo. Desde ahí uno afina mucho el ojo clínico y no solamente mira el oído, sino que mira el todo. Bien. ¿Hasta qué edad se considera que el cambio de fonemas es normal? Por ejemplo, D por R. ¿Hasta qué edad? Si a los 5 años eso se sigue dando, y la R no aparece, estamos hablando de una dislalia, entonces una alteración del efecto fonológico del lenguaje, que se puede estar dando porque no tiene elevación lingual, porque no ha logrado la vibración, porque hay una persistencia de algún mal hábito en el tiempo, como puede ser el dedo, el chupete, o que le estén permitiendo seguir hablando mal y cause gracia en la familia, y entonces está chistoso de que lo diga de esa manera y lo seguimos fomentando y no ayudamos a que lo pueda revertir. No estamos diciendo que uno lo siente repetir la palabra, sino que se le demos el modelo correcto para que el niño lo pueda ir adquiriendo. Muchas veces pasa eso, le dan la palabra incorrecta, o como resultó chistoso decirle fiti al fideo, sigue siendo fiti, 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 el nene tiene 8 años y sigue usando la palabra fiti para decir fideo. Una cosa así. Pasa mucho en los adultos.
Sí. Yo te hago una consulta. Hay muchos chicos que me ha pasado de ver, más que nada en menores de 4 años, que invierten las sílabas. Por ejemplo, a ver si se me ocurre, en vez de cómo se llama, cómo se malla. ¿Eso también hay que tener alguna precaución hasta cierta edad? No, eso sería un proceso normal, porque está como en el periodo de adquisición, entonces le llamamos procesos fonológicos cuando se dan omisiones, sustituciones, agregados, de fonemas, de sílabas, que como están en este proceso como de reacomodación, ahora, si esto persiste después de los 5 años, ya estamos hablando de que hay una inversión de sílaba o un fonema que no estuvo adquirido, entonces por eso está reemplazado o sustituido, y ahí sí está siendo necesario. Pero mientras tanto, mientras vos le das el modelo como tiene que ser y las repetidas oportunidades, eso se tiene que adquirir de manera correcta y apropiada. Perfecto. Bien. A ver acá. Muy clara, enriquecedora la presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere compartir algún ejemplo, alguna duda, algún caso? Bueno, parece que no hay dudas, que fue muy clara. Así que, no sé, Caro, si quieren, muchas gracias, muchas gracias. No, si ya no hay consultas, vamos a ir cerrando. Dale, perfecto.